Vamos a un tema que, a propósito del secuestro del teniente Ojeda, que ya abordamos en su arista policial, criminal y judicial más temprano, tiene también una dimensión política, porque ha habido todo un debate que está rodeando estos hechos y el curso de los acontecimientos en este tema. Lo último, un mensaje en la red social X, ex Twitter, del presidente Boric, que encendió el debate a partir de que, antes que, por ejemplo, expresar, como decían algunos, sus condolencias a la familia o mostrar su conmoción por el crimen o de referirse al crimen, levantó el presidente Boric una defensa al Partido Comunista, acusando un anticomunismo visceral. Luego que ha habido quienes han atacado ya al Partido Comunista, sus vínculos con el régimen de Maduro en Venezuela, en fin, y ahí salió el presidente Boric en esa defensa de uno de los partidos de sus coaliciones. Esto elevó la tensión política entre la derecha, el PC, el oficialismo en general, el propio presidente Boric. Otros partidos piden volver a poner el foco en la necesidad de la ciudadanía, partiendo por lo de la seguridad. Ayer hubo 2 encuestas importantes que vuelven a situar este tema en un primerísimo lugar de las preocupaciones ciudadanas. Y Juan Espinosa ya está con nosotros para entregarnos detalles de estos decires con consecuencias y con reacciones. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Para muchos, la publicación de Twitter nomás, el sábado por la mañana, fue un error no forzado del presidente Boric. Sobre todo porque al mismo tiempo la ministra del Interior estaba entregando, a través de la misma red social, condolencias a la familia y apoyaba el cuestionado trabajo del Ministerio Público en el caso de Ronald Ojeda. El concepto anticomunismo visceral marcó las declaraciones del resto del fin de semana, y van a marcar seguramente las de hoy, con reuniones en el Palacio de la Moneda, con el retorno del trabajo legislativo en el Congreso Nacional, y también marcó el homenaje que durante la jornada de ayer el Partido Comunista hizo a la histórica Gladys Marín, porque la oposición se encargó de cuestionar que uno de los invitados a esta ceremonia fuera el embajador de Venezuela en Chile. Vamos a escuchar las palabras de la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista, quien lamentó el aprovechamiento político de la derecha en toda esta historia. Ha sido lamentable como un sector político que, sin ninguna prueba, sin ningún sustento, no tuvo ningún miramiento ante este crimen horroroso de volcarse a atacar por sus propios prejuicios y cegueras ideológicas a compatriotas, sembrando división y desconfianza entre los chilenos y chilenas, buscando alterar la democracia y la institucionalidad, incluso con llamados a apartar a autoridades de sus cargos que fueron democráticamente nombrados. Creo que esta especulación, este daño que se hace a la democracia es irreparable, y creo que hoy día más que nunca las fuerzas políticas de los diversos sectores tenemos que actuar con responsabilidad. Ya, ahí está la diputada Carol Cariola lamentando el aprovechamiento político de la oposición en esta historia, decías tú, Juan. La UDI, que acusa al gobierno de tener 3 almas, mostraron al menos 2, ¿no?, durante el fin de semana, porque el presidente del partido pidió que militantes comunistas no tengan acceso a datos de la investigación y de refugiados venezolanos, y otro militante de esa misma tienda mandó a los comunistas a Asia. Sí, pues los mandó a China, literalmente a China, y los mandó a capacitarse para que aprendan que el pragmatismo no significa renunciar a principios, diciendo qué distinto es el Partido Comunista chino. Estoy citando palabras del senador Iván Moreira, dadas durante la jornada de ayer. En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, descartó anticomunismo, pero pidió que efectivamente militantes comunistas no tengan acceso, primero, a la investigación y segundo, a datos de refugiados venezolanos. Esto por las cercanías que tienen con el régimen de Nicolás Maduro. No se tiene toda la información. Si el presidente del Partido Comunista sí la tiene, quizás puede tener alguna información adicional que aportar. Esto no se trata de anticomunismo, esto se trata simplemente de no descartar ninguna hipótesis y tener la capacidad de entender de que estamos en presencia de un asesinato grave, que es importante que un partido importante, que es de conocimiento público, que tiene afinidad con la dictadura de Nicolás Maduro en todo lo que tiene que ver con esta investigación, se abstengan de participar. Porque yo creo que es importante que se deje actuar a las instituciones y que el Partido Comunista no tome parte en ninguna antecedente que tenga que ver con las personas que tienen la calidad de refugiados políticos en Chile. En una investigación que sigue siendo secreta, pero donde el senador Macaya mencionaba que hay datos que son públicos, que están en las bases de datos del Estado. En tanto, los otros partidos del bloque oficialista mantienen algún grado de distancia. Desde el Partido Radical, su presidente Leonardo Cubillos aseguró que hay mucho trabajo pendiente y necesario para la ciudadanía, y que son más importantes que el debate del momento.
más que andar defendiendo el Partido Comunista o andar respondiéndole a la derecha. Tenemos circunstancias muy complejas que resolver. Creo que hay mucho trabajo que hay que hacer. En eso está embarcado el gobierno y esperemos que todos los sectores políticos, especialmente la derecha, se sume a este esfuerzo en este poco tiempo que queda, porque no podemos decir que se perdieron 4 años con Piñera y no vamos a estar disponibles para que se pierdan 4 años con el presidente Boric. Cosas que están pendientes y que de alguna forma quedan bajo la alfombra con esta discusión política que comienza en Twitter más encima. La reconstrucción en Valparaíso, las discusiones legislativas que esta semana van a ser en temas claves como pensiones, la extensión del estado de excepción en la macrozona sur, el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de orden, entre otros. Pero uno podría decir que lamentablemente todas estas frases a través de redes sociales y estas peleas textuales no van a ceder en los próximos días, considerando que esta semana se cumple un mes de la muerte del expresidente Piñera y 11 años del fallecimiento del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sí, Juan, ¿sabe lo que pasa? Que efectivamente está esa agenda tremenda de por medio, la tiene entre manos la moneda con pura cuesta arriba, todo adverso para legislar, para avanzar en el Congreso en general, en materias donde hay fuertes discrepancias políticas, ideológicas, de principio, discrepancias técnicas, me refiero a pensiones, me refiero a la parte fiscal, tú mencionabas ahí, claro, la ISAPRES, la ley corta, y tú mencionabas, entre otras cosas, las normas sobre uso de la fuerza, que justamente van hoy día, lo anunciaba la ministra Toá. Las indicaciones. Claro. Ahí a la legislación sobre esa materia. Todo difícil. Entonces, estas otras cosas, las que tienen relación con las reacciones a propósito del secuestro del teniente Ojeda, los emplazamientos, los del Partido Comunista, finalmente son dimes y diretes, si ustedes quieren, que francamente agota muchas veces de escuchar, pero que son el contexto que nos da la pista de cómo están los ánimos y las disposiciones para conversar en otras materias, porque son temas que sirven para cobrar cuentas, para emplazar al adversario de ida y de vuelta y de ida, ¿no es cierto?, en un cuento de nunca acabar, que es lo que dificulta justamente los acuerdos en el Congreso finalmente. Así es que nos preguntamos cómo todo eso que hemos enumerado en este contacto contigo, Juan, va a repercutir precisamente en la tramitación de esos proyectos. Claro, ahora el punto es, uno dice, en esa lógica tendría que ser el gobierno, en ese escenario cuesta arriba legislativamente tendría que ser el gobierno y el propio presidente el que de alguna manera, y perdón el término, ponga la pelota al piso, ¿no? Uh-huh. Y no hubiera tuiteado lo que tuiteó en relación al Partido Comunista y esta aversión, el anticomunismo que existiría en Chile. Pero también uno dice... Ahí hay un tema, está recomponiendo, está volviendo a tejer su propio sector, un tejido que se dañó en su minuto con el homenaje al presidente Piñera. Por lo pronto. Claro. Y uno dice, tiene que asegurar los votos de su sector primero que de los otros. Pero además, uno también está en el legítimo derecho de preguntarse, me parece a mí, Juan, Mauricio, ¿quién pone el freno ante un sector político que es la derecha, que dice, efectivamente aquí no hay que descartar ningún móvil, y en eso estamos todos de acuerdo? El móvil lo va a determinar la investigación de la Fiscalía, la investigación de la Policía de Investigaciones y de todos los órganos que tengan que participar ahí. Pero es un sector político que sí ha elegido una de esas tesis para defender y la ha puesto con mucha más fuerza que otras sobre la mesa. Y eso uno se pregunta también, ¿hay ahí aprovechamiento político y alguien se los tiene que decir? ¿Hay ahí una desubicación incluso porque los propios ciudadanos podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero las autoridades están para cuestionar el trabajo de las policías, es más, para hacer de policías en una historia que termina con la muerte de una persona, con un delito grave que termina con el peor de los resultados, y eso también está ahí sobre la mesa, digamos? Sí, o sea, y es lo más parecido a la política, porque esto, no, claro, el marcar estos puntos políticos es lo que siempre está a la orden del día, justamente a veces buscando boicotear o crear posiciones negociadoras o derechamente boicotear y obstaculizar las reformas de un gobierno. Pero ese sector político no puede decir, bueno, nosotros aquí solo lo que estamos diciendo es que esto está sobre la mesa, porque saben perfectamente que eso no es así, esto tiene un alcance político y evidentemente estamos todos de acuerdo en que no hay que descartar aquí ningún móvil, pero se han sumado con mayor fuerza a una de esas hipótesis que está trabajando también la policía. Juan Espinosa, vamos a seguir pendientes de esto. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.